Hola amigos, ¿todo bien? Hoy nuestro estudio es el santuario. El santuario en el contexto del gran conflicto y también en la restauración de la verdad. Este es un tema fundamental. La Biblia dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Ese versículo resume prácticamente todo lo que tenemos que estudiar hoy. Y para entenderlo bien, necesitamos navegar un poco en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aquí en mi computador tengo muchas informaciones importantes que me gustaría presentarle a usted. Primeramente, antes del pecado, el relacionamiento de Dios con el hombre era cara a cara. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, del 15 al 17. Cuando Dios se comunicaba con Adán y Eva era cara a cara. Eso antes del pecado. Luego, después del pecado, el hombre no puede más tener ese relacionamiento cara a cara con Dios. El hombre pecó y se escondió de Dios. Por eso Dios llegó al jardín del Edén al terminar el día, como de costumbre, y Adán y Eva no estaban allí. Y dice la Biblia que Adán y Eva dijeron, «Señor, oímos tu voz, y tuvimos miedo y nos escondimos». Vea que luego, después del pecado, el hombre solo oía la voz de Dios. Ya no tenía más ese relacionamiento cara a cara. Muchos años después, en la época del profeta Isaías, el profeta dijo en el capítulo 59, versículo 2, dijo esto, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Vea que en la época del profeta Isaías, el hombre ni siquiera oía más la voz de Dios. Y en los días de hoy, leemos en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». ¿Percibió el distanciamiento? ¿Percibió la brecha que quedó? El hombre tenía comunión plena con Dios, pero el pecado lo apartó, y hoy, infelizmente, nosotros, los seres humanos, ya no conseguimos más oír la voz de Dios. Por esta razón, ya que el pecado hizo esa separación, ese muro de separación, entonces, basado en eso, y por esta razón, es que Dios pidió, y está aquí en la Biblia, Dios pidió, «Hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos». Y ahí Dios pide hacer el santuario. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios dice cuál material debería usar para hacer el santuario, y allí habla de oro, plata, habla también de bronce, menciona los colores, las medidas. Dios da toda la orientación para que el santuario pudiera ser hecho, y así Dios pidió a Moisés que hiciera el santuario. Pero ¿cómo es que Moisés podría hacer un santuario si él no tenía la especialidad, no era un especialista en construcción? No sabía hacer eso. Entonces Dios le dio una visión, y la visión que Dios le dio, yo se la quiero mostrar a usted ahora. Para que Moisés hiciera un santuario semejante a aquel, vamos a acompañar en la palabra de Dios. En la Biblia Sagrada, ¿qué visión es esa? ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué modelo es ese? Vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y vamos a ver aquí cuál fue la visión que Dios dio a Moisés y qué modelo es ese que Dios dio a él para que él pudiera construir un santuario de la forma correcta. Dice aquí el Apocalipsis 11:19, «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo». ¿Vio? Dios mostró a Moisés un santuario que existe en el cielo y le dijo, «Haz un santuario semejante a este». Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, confirma este mensaje. Dice así, «Los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Así Dios dio la visión del santuario a Moisés, y le dijo, «Haz uno igual», y Moisés hizo uno igual. ¿Cómo es ese santuario? Veamos algunos detalles del santuario.
toda esa construcción, los muebles, algunos detalles importantísimos, conforme Dios mostró a Moisés en aquella visión. Vamos a ver. Aquí en mi computador yo tengo mucha información que voy a mostrarle a usted, que usted podrá acompañar en la Biblia y también a través de las imágenes. El santuario que Dios pidió que Moisés hiciera debería tener un patio, el lugar santo y un lugar santísimo. Veamos de nuevo, un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el patio había dos objetos, un altar de sacrificios de animales y una vasija con agua o una fuente, si usted quiere, una fuente con agua. Ahí entrando en el lugar santo, tenía una mesa con 12 panes. Eran llamados panes de la proposición, panes hechos de la flor de la harina, sin levadura. Tenía una pila de 6 aquí y una pila de 6 aquí, 12 panes. Aún en el lugar santo tenía un candelero con 7 lámparas. Esas lámparas estaban encendidas de día y de noche, continuamente. Lo que hacía que aquellas lámparas se mantuvieran encendidas era aceite. Tenía también en el lugar santo un altar de incienso. Ese altar quedaba más o menos allí, cerca de la división al lugar santísimo, pero aún en el lugar santo, un altar de incienso. Después, pasando al lugar santísimo, había una cortina grande, un velo enorme. Esa cortina se llamaba velo. Ese velo era el que separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo había una gran arca, una gran caja, un gran arca de madera revestida de oro, y esa arca es conocida en la Biblia como arca del pacto o arca del testimonio. Allí estaba en el lugar santísimo. Dentro de esta arca, en el lugar santísimo, estaba el maná, la vara de Aarón que floreció, y las 2 tablas de los 10 mandamientos. Eso estaba dentro del arca. Sobre el arca había una tapa, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Y sobre la tapa había 2 ángeles, querubines, hechos de oro, así, uno inclinado hacia el otro, así. ¿Entendió? De esa manera, 2 ángeles sobre la tapa del arca, y ahí, en el medio de esos 2 ángeles, sobre el arca en el lugar santísimo, era exactamente allí que Dios se manifestaba una vez al año. Ese día que Dios se manifestaba era conocido como el día de la expiación. Era el día de la reconciliación, el día del juicio, el día del perdón, el día de la misericordia. Ese día de expiación, Dios se manifestaba allí, en el lugar santísimo sobre el arca, entre los 2 querubines. Esa manifestación de Dios allí era conocida como Shekinah. El Shekinah era la presencia de Dios, una nube de fuego con la presencia del Dios Todopoderoso. Todo eso que acabé de presentarle a usted está en Hebreos capítulo 9 del 1 al 7. Recordando que en lugar santo el sacerdote entraba y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. El sacerdote entraba en el lugar santo 2 veces al día y en el lugar santísimo el sumo sacerdote solo 1 vez en el año o al año. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Para qué aquel santuario? El santuario del Antiguo Testamento era como una escuela, para enseñar al pueblo el plan de la salvación, porque antes de que Cristo muriera en la cruz, las personas no tenían esa referencia que nosotros tenemos hoy para obtener el perdón por la sangre de Cristo. Entonces, ellos tenían el santuario, y toda vez que cometían algún pecado, ellos debían tomar un cordero. El pecador llevaba el cordero hasta el patio del santuario, allí él se arrodillaba, colocaba la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados a Dios, y transfería su culpa del pecado para el corderito. Después tomaba un cuchillo y cortaba el cuello del corderito, y aquel corderito moría en su lugar, y la sangre de él era usada, allí en el santuario, por el sacerdote. Y el sacerdote entonces, con su pulgar derecho, hacía impresiones digitales en las puntas del altar, y lo restante de la sangre lo vertía en el velo y derramaba en la base del altar. Levíticos 4, del 23, o mejor, del 27 al 30. Allí está la descripción de ese ritual, del santuario. Así el santuario funcionó durante muchos años antes de Cristo. Era una tienda móvil
que ellos montaban y desmontaban. E hicieron eso más de 40 veces. Aproximadamente 41 veces montaron y desmontaron el santuario. Y así ellos hacían el ritual del santuario cada día durante todo el año. Cuando completaban un año haciendo todo eso, entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar los pecados de todo el año a Dios. Dios se manifestaba y por su misericordia perdonaba los pecados del pueblo. Y ese día era el día de la purificación del santuario, era el día de la expiación, era el día del juicio. Y ahí ellos hacían toda la limpieza del santuario, cambiaban las cortinas, cambiaban los tapetes, limpiaban todo, toda aquella sangre, sacaban todo de allí y al año siguiente comenzaba todo de nuevo. Y así sucesivamente. ¿No es increíble todo eso? Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué significaba cada detalle del santuario? Primeramente, el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta era de la calle para el patio. La segunda puerta era del patio para el lugar santo. La tercera puerta era del lugar santo para el lugar santísimo. Los judíos acostumbraban llamar a esas 3 puertas con los siguientes nombres. La de la calle para el patio la llamaban el camino. La del patio para el lugar santo la llamaban verdad, y la del lugar santo para el lugar santísimo la llamaban vida. Entonces era común hablar camino, verdad y vida. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él usó estas palabras refiriéndose a Él mismo. En Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo claramente esto que acabé de mencionar. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vea, Jesús dice soy el camino y la verdad y la vida, o sea, yo soy la puerta. Si usted va a Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hallará pastos. Confirmando ahí, las 3 puertas del santuario se aplicaban a Jesús. Aquí también en las ilustraciones, vea, el altar del sacrificio que había en el patio, que está en Levíticos 1, versículo 9, él simbolizaba, era el símbolo de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, como sacrificio a Dios. Efesios 5, versículo 2. Aún en el patio, aquella fuente con agua, Éxodo 30, 18, era el símbolo del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Era el símbolo de la Biblia, la palabra de Dios. Efesios 5, 26. Y era el símbolo del bautismo. Juan 3, versículo 5. En el lugar santo, aquella mesa con 12 panes, el número 12, en Éxodo 25:30 era el símbolo del pueblo, de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el pan sin levadura simbolizaba a Jesús, el pan de vida. Juan 6:48. Recordando que no tenía levadura, porque la levadura era símbolo del pecado, y como Jesús nunca pecó, el pan tenía que ser sin levadura. Aún en el lugar santo había en el candelero con 7 lámparas, el número 7 representaba las 7 iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 20. Y eso está ligado a Éxodo 40, verso 24. Y la lámpara, la luz en sí, que estaba encendida de día y de noche, representaba a Jesús, la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Todavía en el lugar santo, el altar de incienso, Éxodo 40, 26, esto era símbolo o representaba la oración de los santos, el culto a Dios. Está en Apocalipsis 5, versículo 3. En el lugar santo de los santos estaba el arca del testimonio, Éxodo 26, versículo 33. Sobre el propiciatorio era visible la presencia de Dios. ¿Qué representaban entonces? ¿Qué representaban los objetos que estaban dentro del arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El maná representaba el cuidado de Dios, que Dios proveerá. Dios cuida de nosotros y provee lo necesario para que usted y yo vivamos. La vara de Aarón representaba allí que Dios está en el control. Es Dios quien dirige a su iglesia, a su pueblo y nuestra vida. Es Dios quien está en el control de todo, inclusive de su vida. Allí estaban también las tablas de la ley. Las tablas de la ley representaban el amor y la justicia
o el juicio final. Así, usted percibió que el corderito simbolizaba a Jesús, el sacerdote simbolizaba a Jesús, el sumo sacerdote simbolizaba a Jesús, las 3 puertas simbolizaban a Jesús, el sacrificio era el sacrificio de Jesús. Todo lo que había en el santuario era símbolo de Jesús. Por eso, vean lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, ya que todo representaba a Jesús, ya que todo era símbolo de Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Vamos a ver, acompáñeme aquí. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en Isaías 53, para que usted tenga la seguridad que todo en el santuario simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, Isaías capítulo 53, a partir del versículo 3. Con mucha solemnidad voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Vea, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja muda, delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Juan el Bautista lo reconoció como Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús allí en el río Jordán, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, todo el ritual del santuario apuntaba a Jesús. Así como el pecador confesaba los pecados y transfería su culpa al corderito, y el corderito moría, así también Jesús llevó sobre sí nuestras culpas, nuestros pecados. Todos los pecados Jesús llevó sobre sí, e infelizmente Jesús tuvo que morir. Pero felizmente Él murió, porque si Él no hubiese muerto, nosotros no seríamos salvos. Él llevó sobre sí nuestros pecados, como el corderito también en el Antiguo Testamento simbolizaba esto. Mi amigo, mi amiga, ahora que usted entendió muy bien eso, es necesario entender el último aspecto de todo esto. Aquí en San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 y en el versículo 51, aquí dice, «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». O sea, cuando Jesús murió en la cruz, todo aquel ritual del santuario acabó. Todo aquel sistema de sacrificio de corderos del pasado perdieron su valor cuando Cristo murió en la cruz. Hoy, Jesús resucitó, o mejor, Él ya está resucitado, resucitó en el tercer día, y hoy Él está en el cielo, a la derecha de Dios, en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros. ¿Qué espera entonces Dios de mí y de usted? Por favor, venga aquí, bien cerca. Quiero hablar algo muy importante con usted. Puede aproximarse aquí. Voy a decirle algo muy importante a usted. Venga. Veamos Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Recuerda el santuario? Tenía 3 puertas. Jesús es la puerta, y Jesús ya abrió la puerta de la salvación para usted, cuando murió en la cruz. Hoy, solo falta que usted le abra la puerta de su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está cerrado o está abierto? Si él está abierto, felicitaciones. Pero si él está cerrado, ábralo ahora mismo. Entregue su vida a Jesús. Tome una decisión, y Dios hará de usted la persona más feliz del mundo. En breve, Jesús va a volver, y quiere llevarle a usted al reino de la eterna felicidad. Si usted desea abrir su corazón para Jesús hoy,
Entonces cierre sus ojos ahora y vamos a hacer una oración. Querido Dios, muchas gracias por el estudio de hoy. Muchas gracias porque Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, llevó sobre sí nuestros pecados y su capacidad para perdonar es mucho mayor que nuestra capacidad de pecar. Yo te entrego esta persona que está estudiando la Biblia conmigo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.